Capítulo 19. Gran Torino estaba llegando a su fin en este caso, pero definitivamente le estaba yendo mejor que a los otros miembros de su nueva comisión. Había pasado alrededor de un año desde que se rompió el alto el fuego y la lucha comenzó de nuevo. Ninguno de ellos había hecho algo como esto antes, lo que supuso era casi aceptable. Cazar a un escurridizo criminal internacional en el transcurso de muchos años no era el tipo de experiencia que tenían la mayoría de los héroes. Pero ciertamente lo hizo. Había luchado junto a Nana cuando eran solo niños, aunque en ese entonces no se habría llamado a sí mismo un niño. Él la había seguido a la escuela de héroes, un lugar del que nadie había oído hablar. Lo cual tenía sentido, él podía lanzar aire desde sus pies y ella podía flotar, no exactamente lo que la mayoría consideraba peculiaridades de héroe, especialmente no para los estándares de hoy. Por otra parte, a nadie le importaban una mierda las escuelas de héroes en ese entonces en primer lugar. Eso fue hace 70 años y la gente todavía dudaba sobre la idea de los héroes. Claro, se habían alejado de los vigilantes en ese momento, pero los héroes aún no eran tan populares y todavía eran muy controvertidos. Wai Shiketsu aún no se habían construido, por lo que supone que todas las escuelas eran bastante malas en comparación con las enormes instituciones que tenían hoy. Entonces apenas un año en que todo cambió. Un héroe clandestino incompleto que trabajaba principalmente en el mar se le acercó y le dijo que tenía un potencial heroico y todas esas tonterías. Resulta que ese hijo de puta sospechoso estaba en algo y se ofreció a entrenarla. No confiaba en el bastardo por lo que se negó a ser excluido, aunque era un secreto nacional. Después de comerse un poco de cabello, obtuvo una peculiaridad de 100 años que la convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Y así comenzó su viaje de ser un tipo normal parado al lado de gigantes. Había luchado junto a 4 usuarios diferentes de One for All y necesitaba ganarse su lugar junto a ellos. Así que había entrenado hasta que su débil peculiaridad, que al principio parecía dejarlo respirar a través de sus pies, lo hizo disparar por el aire como un cohete. Extrañaba esos días de volar por los aires junto a Nana. Las cosas fueron realmente bien por un tiempo, luchando contra el crimen y obteniendo sus licencias. Pero la mierda se volvió amarga después de unos años, y aprendieron el costo que vino con la peculiaridad cuando el héroe con branquias fue encontrado masacrado por el villano conocido como All for One. El villano no era tan misterioso como lo era para la generación que creció con All Might. Tal vez la gente no estaba segura de si era real o no, pero todos en ese entonces conocían la historia del hombre del saco que podía tomar tu peculiaridad. Demonios, un montón de gente pensó que All for One era una conspiración del gobierno anti-peculiaridad. Otras personas pensaron que era una enfermedad destructora de peculiaridades. Algunos que realmente lo habían visto pensaron que podría ser un demonio real que vino a alimentarse de los poderes de los humanos, dejando cáscaras debilitadas e impotentes a su paso. Pero él no era un monstruo o un ser sobrenatural, era un hombre, y Gran Torino persiguió a ese hijo de puta a su lado hasta que la mató. Ese día comprendió por qué lo habían confundido con un demonio o una plaga. Luego lo hizo todo de nuevo con su sucesor, un idealista sin peculiaridades que tomó las peculiaridades como un maldito pez en el agua. Al principio odiaba al chico, aunque fuera irracional y cruel. Pero su mejor amigo y compañero héroe había muerto protegiendo al mocoso. Sabía que si hubieran sido solo ellos dos, podrían haber huido. Ellos no habrían ganado, pero ella no habría tenido que morir. Pero después de años de criar y entrenar al mocoso, comenzó a pensar en él más como un hijo. Entonces continuó el ciclo, luchando al lado de All Might mientras perseguía a All for One hasta los confines de la tierra. Pero no todo fueron grandes batallas. Estaba investigando, estaba descubriendo secretos mientras guardabas los tuyos. Fue toda una vida de cazar pistas oscuras y reducir a ese bastardo solo para que fuera reemplazado por un nuevo bastardo. En otras palabras, ha estado luchando contra organizaciones malvadas de todos los tamaños durante 60 malditos años, por lo que sabe cuando algo anda mal, cuando las cosas no cuadran bien. Escaneó documento tras documento tratando de encontrar la pieza que faltaba cuando Tensei se acercó a él. ¿De verdad sigues pasando por eso? No hagas preguntas de las que sabes la respuesta, Shigoto.
Es solo que, sabes que estamos abrumados, pero estás tratando de encontrar algún secreto oculto sobre por qué cambió su modus operandi. Tal vez simplemente cambió de opinión, el tipo es inestable y se sabe que sorprende a los héroes en todo momento. Tonterías. Algo sucedió para que dejara de matar a tantos héroes. ¿Qué hizo que comenzara a perdonar a tanta gente? ¿Por qué se detuvo con los trazos generales como destruir la comisión sin importar cuántos inocentes hubiera dentro? Te pido amablemente que dejes esto. No podemos permitir que uno de nuestros miembros más experimentados pierda su tiempo en una búsqueda inútil. Oh, ya cállate. He estado derribando villanos antes de que tú o tus padres nacieran. Sé que algo sucedió, algo cambió. Ese hombre es malvado, sí, pero no es un idiota y todo lo que ha hecho tiene un propósito. Entonces, si ese propósito ha cambiado, necesitamos saber por qué y cómo. ¿Por qué sus motivaciones son tan importantes para ti? Gran Torino arrojó su taza de café al otro lado de la habitación, rompiéndola contra la pared. Podría admitir que fue un poco dramático, pero necesitaba expresar su punto de vista. Porque ya deberíamos haber perdido. Revisé toda la información que tenemos sobre él y su organización, y sé qué tipo de defensas tenemos, y solo le tomaría alrededor de medio año eliminarnos por completo. Y subyugar a toda la nación. Así que perdónenme si quiero saber por qué no estamos saludando al emperador Midoriya en este momento. Todos en su oficina lo miraban ahora con una mezcla de conmoción, ira y miedo. Bien, deberían estar asustados. Esta generación de héroes no estaba acostumbrada a ser la figura de David, todos crecieron pensando que eran el golito del mundo y ahora tenían que enfrentarse al terror de ser los desvalidos en una lucha a muerte. Después de eso, lo dejaron trabajar en paz mientras revisaba la montaña de papeleo, revisando cualquier evento que sucediera a las pocas semanas de la ruptura del alto el fuego. Solo necesitaba algo que le indicara la dirección correcta. Suspiró para sí mismo y pensó por un momento. Con él accediendo a las peculiaridades de los usuarios anteriores de One for All, existe una clara posibilidad de que ahora tenga All for One. Así que solo agrega eso a la pila de noticias de mierda. Había pasado casi una semana después de su discusión cuando lo encontró. Escondido en un oscuro registro penitenciario. La pieza del rompecabezas que hizo que todo encajara. La muerte de Sasaki Mirai, más conocida como Nigiteye. Sucedió en medio de la noche y obviamente fue barrido debajo de la alfombra ya que esto nunca llegó a los medios. Según el registro, entraron a la fuerza en su celda y lo estrangularon mientras dormía, y se culpó a un criminal sin nombre y se dio por terminado el día. Tomó otro día de investigación, pero finalmente todo encajó. Primero, Midoriya descubre cómo acceder a All for One. Luego ingresa rápidamente a la prisión, muy probablemente a través de la penetración, roba la peculiaridad y somete fácilmente al hombre ahora sin peculiaridad. Los guardias que vigilaban la vigilancia esa noche, el prisionero culpado por el ataque y las imágenes del evento están desaparecidas. Entonces, es probable que todos estuvieran muertos o pagados sustancialmente y viviendo fuera de la red. Entonces, claramente Midoriya tomó Foresiget y vio algo, y no quiere que nadie sepa que lo vio. Algo que lo hizo más indulgente con los héroes y más brutalmente eficiente. No se publicaron más videos ni declaraciones públicas, las personas simplemente morían sin una razón dada, se las encontraba con la cabeza hacia atrás en lo que se convirtió en su método característico el año pasado. Ahora solo necesitaba descubrir exactamente lo que vio que cambiaría su estrategia tan drásticamente. Ah, mierda, probablemente debería decirle a Mirio que su mentor murió. Estaba un poco sorprendido de que Mirio no se hubiera enterado de la muerte en algún momento del último año, pero no podía culpar al niño por no estar pendiente de su abusador. Para ser honesto, a él realmente nunca le gustó Nigiteye, el hombre claramente nunca aprendió la importante lección de que el cuerpo de todos les pertenecía a ellos mismos. Y además de eso, parecía creer que las decisiones de todos deberían ser tomadas por él. Gran Torino sabía que él mismo era un imbécil, pero el consentimiento era jodidamente básico. Pero Nigiteye claramente sintió que su propia opinión sobre el cuerpo y la vida de alguien era mucho más relevante. Toshinori se lastima, Nigiteye debe elegir cuando se retira. Toshinori necesita un sucesor, Nigiteye debería elegirlo.
Mirio tiene potencial, Nigiteye lo prepara para un papel que ni siquiera conoce. Demonios, todavía estaban tratando de reacondicionar a Mirio, Buble Girly Centipeder para que entendieran que estaba bien no ser feliz todo el tiempo. ¿Quién diablos tortura a sus aliados por no sonreír, reír o ser divertido todo el tiempo? Mirio ni siquiera se dio cuenta de que era normal y saludable fruncir el ceño, llorar y estar triste a veces. Nadie se dio cuenta del todo de lo mal que había arruinado a Mirio hasta que encontraron al pobre niño sonriendo después de la muerte de Toshinori. Seguro que asustó a la gente al ver al estudiante del hombre sonriendo en su funeral y tratando de hacer bromas mientras todos los demás estaban de luto. Todo estaba en mal estado, Gran Torino era tan gruñón como parecía y todavía era un héroe muy bueno. No había ningún requisito para ser alegre e incluso si lo hubiera, no era lo suficientemente importante como para que valiera la pena atar a tus compañeros y becarios a ese extraño artilugio. Dicho todo esto, nunca lo quiso muerto, pero tampoco tenía la costumbre de estar de luto. A Tensei no le gustaba Gran Torino, era ruidoso, cínico y generalmente grosero. Pero el hombre sabía absolutamente lo que estaba haciendo. No creía que nadie más hubiera encontrado una conexión tan oscura, pero mientras todos, incluido él mismo, pensaban que estaba perdiendo el tiempo, encontró información valiosa. Y ciertamente fue valioso. Saber que tu enemigo está robando silenciosamente peculiaridades y puede ver el futuro es información que definitivamente quieres tener. Pero eso los dejó jugando un juego de Jeopardy. Sabían cuál era el resultado final de él mirando hacia el futuro, pero necesitaban descubrir lo que vio para poder prepararse también. Así que aquí estaba con un roedor inteligente, un anciano enojado y un recién graduado de la UA que tenía una peculiaridad con el ácido. Todos ellos trabajando juntos para idear posibles escenarios que conducirían a sus acciones actuales. Neso estuvo allí porque trajo estadísticas y hechos concretos sobre sus cambios en el comportamiento junto con un análisis profundo. Gran Torino aportó una comprensión de Foresight, One for All y All for One junto con experiencia en abordar organizaciones. Mina Sido definitivamente era la extraña entre los héroes retirados con solo 19 años. Pero ella fue una de las pocas heroínas que tuvo contacto con el hombre y sobrevivió. Había sido una circunstancia extraña ya que ella esencialmente había cuidado a Eri Midoriya varias veces y tenía una idea mucho mejor de su personalidad que cualquier otra persona de su lado de la ley. Realmente solo estaba allí porque necesitaban a alguien para informar a la nueva comisión que realmente funcionó bien con los demás. Sin embargo, era un trabajo importante porque Nezu era un héroe bastante deshonrado que pocos respetaban ya. Mina era todo lo novata que se puede ser sin estar todavía en la escuela. Y el Gran Torino era él mismo. Se sentó en su silla de ruedas y sonrió cortésmente a todos los presentes. Muy bien, parece que podemos comenzar ahora. Nezu sonrió de esa manera extraña y alegre. Bueno, primero quiero agradecer a Gran Torino por llegar al asombroso descubrimiento de que Midoriya había adquirido la peculiaridad Foresight, ya que eso explicaba muchos de sus extraños cambios en el comportamiento, incluso sin saber lo que vio. Gran Torino resopló, ¿cómo que? Bueno, explica por qué él y sus aliados más cercanos han sido mucho más imprudentes y confiados últimamente, como no traerlos de vuelta en las misiones. Porque si miras hacia el futuro y ves un evento inmutable, entonces sabes que todos los Kesau no puede ser asesinado al menos hasta que eso suceda. Mina se animó. Eso me recuerda, mi amigo Shouto mencionó que cuando peleó con su hermano dijo algo extraño sobre no morir ese día o por sus manos de una manera como si supiera cuándo moriría. Tensei escribió sus puntos en la pizarra blanca a medida que avanzaban. Ha visto el futuro de los aliados más cercanos, lo que significa que no pueden morir hasta una fecha desconocida. Dicho futuro probablemente incluye la muerte de Dabi. Tensei miró hacia atrás por encima del hombro, solo para aclarar, estamos trabajando bajo la suposición de que la capacidad de predicción de Nigiteye es infalible. Gran Torino gruñó en afirmación. Sí, conocí al asqueroso desde que estaba en la escuela secundaria y ni una sola vez la realidad difería de lo que veía. No tendría ningún sentido que ese hecho cambiara después de décadas de que él usara esa peculiaridad. Nezu asintió con la cabeza, por lo que tomó nota de ello. Estrés de sentir que no tienes libre albedrío.
Simplemente creo que es importante considerar que el conocimiento de que no importa lo que haga, el futuro está escrito en piedra, sería muy difícil de procesar para un hombre como él. Parecía haber un consenso general de que probablemente era un factor contribuyente, pero no el principal, en el cambio de Izuku. Además sabemos que lo que vio fue algo que no le gustó, ya que en ese momento Eri lo describió de una manera que sonaba bastante inestable. Creo que ya vieron el informe, pero él se reía como un maníaco y miraba fijamente a nada durante mucho tiempo, así que es algo que lo sacudió bastante. Probablemente vio un evento traumático. Tensei tarareó en sus pensamientos. Esa podría ser la misma visión que ver morir a Dabi, ya que los dos son muy cercanos. Especialmente combinado con el conocimiento de que él no puede hacer nada al respecto. Gran Torino gruñó en respuesta. No, eso no es todo. Hemos visto lo que sucede cuando pierde a las personas que le importan. Su amigo muere y él destruye la carrera de All Might. Su madre muere y él mata a miles. Su hija es secuestrada y él muestra con un lanzacohetes. Responde al dolor con ira, sin perder la cabeza y luego refrenarse de los héroes. Tensei escuchó a Mina murmurar para sí misma y parecía estar sumida en sus pensamientos. Luego se volvió hacia Nezu con una mirada intensa. Sabes un montón de números y esas cosas, ¿verdad? Sí, supongo que sí. ¿Hay algún número en particular que esté esperando, señorita Asido? 2 números en realidad, la cantidad de tiempo real que suele pasar en cada ataque y la frecuencia con la que se le ha visto con Eri. Luego compare antes y después de que robó la peculiaridad de Nicteye. Mientras Nezu comienza a escribir en su tableta con entusiasmo, escucha a Gran Torino maldecir en voz baja. Mierda, ya veo a dónde vas con esto, y no sé si sería algo bueno o no. Nezu se rió de la forma en que lo hizo cuando se le presentó un rompecabezas desafiante. Estoy de acuerdo. Ciertamente nos presentaría un juego muy diferente al que asumimos que estábamos. Tensei miró a su alrededor a cada uno de ellos, quienes parecían entenderse perfectamente. ¿Alguien quiere informarme sobre lo que estamos hablando? Gran Torino resopló. Estúpido novato, está sugiriendo que el tipo se vio morir a sí mismo y, si lo hiciera, querría pasar el menor tiempo posible luchando contra nosotros y contra nosotros con su pequeña niña. La desventaja es que significa que el niño no tiene nada que perder y eso lo hace más peligroso que nunca. Mierda, y es por eso que comenzó a ahorrar más héroes y sistemas de héroes. Nezu levantó la vista de su trabajo, correcto, no arrasarías una ciudad que no tienes tiempo para reconstruir. Entonces, su antigua estrategia era derribar todo y comenzar de nuevo, pero ahora parece simplemente estar podando las peores partes ya que tiene un límite de tiempo que solo él conoce. Izuku se sentó y trabajó en su computadora portátil mientras miraba a medias a Eri y Kota pelear contra Toga con cuchillos de goma. Toga adoraba absolutamente a los niños y estaba encantada de ayudar a enseñarles cómo defenderse. Incluso trabajando juntos, los dos no fueron rival para Toga, especialmente en una pelea con cuchillos. Observó cómo Eri se lanzaba debajo del brazo extendido de Toga y la lanzaba sobre su hombro, solo para que Toga ejecutara una voltereta perfecta y aterrizara ilesa detrás de ella. En este punto, Kota se frustró y pareció renunciar a la estrategia, simplemente cargó contra ella mientras arrojaba agua por todos lados. Luego, justo cuando Toga venció a Kota, Eri se deslizó por el suelo mojado y golpeó a Toga en la pierna con su cuchillo falso. Si fuera una espada real, habría cortado el tendón de Aquiles y paralizado a su oponente. Los dos niños estaban absolutamente extasiados, recibir un solo golpe, y mucho menos un golpe tan significativo, contra Toga fue definitivamente un logro. Incluso si su estrategia incluía sacrificar a Kota por la espada de Toga, no había muchos que pudieran derrotar a Toga con solo perder a un miembro de un equipo de 2 personas. Su pequeña tenía una sonrisa tan grande y genuina mientras abrazaba a Toga y Kota. Se dio la vuelta cuando Kurohiri caminó hacia él, sosteniendo un archivo que necesitaba leer. Izuku, ¿estás llorando? ¿Qué pasa? Lo miró y se secó las lágrimas. Ella está creciendo tan rápido. ¿Cuándo fue y se hizo tan grande? Kurohiri lo miró con una sonrisa, me pregunto lo mismo sobre ti todos los días. Bueno, al menos sobre crecer, no te has hecho mucho más grande. Eres tan malo.
Tenemos amigos más bajos que yo. La Brava es mucho más baja que yo y es mayor. Ese no es un argumento fuerte, la Brava tiene enanismo real. Eri sigue creciendo y nunca escucharé el final si ella es más alta que yo algún día. Me pregunto cuándo finalmente le dirá. Izuku suspiró, sé que tengo que decírselo. Pero no quiero arruinar nuestro tiempo juntos haciendo que se preocupe por eso cuando todavía tenemos tiempo. Tal vez, pero no esperes demasiado. Creo que se beneficiaría de tener algo de tiempo para prepararse para lo que vendrá. Habían pasado 2 años desde ese fatídico día, finalmente había obtenido All for One y la primera peculiaridad que tomó fue la que consideraba una de las más poderosas que existen. Previsión. Saber lo que estaba por venir era una peculiaridad casi imbatible que Nicteye no aprovechó mucho. Y no solo el futuro cercano, Nicteye había predicho la muerte de All Might con casi 7 años de anticipación. Incluso si no puede cambiar el futuro, al menos podría prepararse para lo que venga, y esa fue una ventaja inimaginablemente poderosa. Una desventaja de la peculiaridad es que no sabes cuándo y dónde estás mirando. Pero eso fue una solución fácil, solo se aseguró de que cualquier persona con la que planeara usarlo con cualquier tipo de frecuencia, principalmente Kurohige, Eri y Dabi, usara relojes que dieran la hora, la fecha y la longitud/latitud. Claro, eran un poco voluminosos ya que tenían tanta información en un reloj, pero sintió que valía la pena. Para probar la peculiaridad y sus límites, miró lo más lejos que pudo en el futuro de Dabi. Ciertamente era una sensación extraña, todavía podía ver lo que estaba frente a él pero también podía ver a Dabi ya él mismo caminando. Un ojo veía el futuro mientras que el otro permanecía en el presente. Estaban saliendo de un almacén que estaba lleno de los cadáveres de quienes supuso que eran sus enemigos. De acuerdo con el reloj que tenía puesto Dabi, eran unos 6 años en el futuro desde que miró. Parecía una visión sin importancia, pero descubrió que estaba muy equivocado cuando se vio abrazando a Dabi con lágrimas en los ojos de ambos. Luego giró a la derecha y sonrió justo antes de que una bala le atravesara el cráneo. Ni siquiera un segundo después, vio el destello de un rifle en la distancia cuando Dabi también cayó al suelo y la visión terminó. Se volvió hacia Dabi y habló con voz temblorosa y una sonrisa forzada. Bueno, la buena noticia es que seremos amigos por el resto de nuestras vidas, la mala noticia es que no durará tanto como esperaba. Iba a morir. No tenía sentido, ¿por qué dejaría que lo mataran? Obviamente sabía que venía y podría haberlo esquivado o no haber estado allí en absoluto. Entonces ¿por qué? ¿Por qué dejaría todo atrás? ¿Por qué dejaría atrás a Eri? Oh, Dios, Eri sobrevivió. Necesitaba averiguar de inmediato si Eri lo logró, murió y eso lo llevó al suicidio. Pero tuvo que esperar. Solo podía usarlo una vez al día, y las 24 horas nunca se sintieron más largas. Se agarró la cabeza y comenzó a reír mientras se acurrucaba en su habitación. Él era, sin duda, la persona más poderosa del mundo en este momento, pero no importaba. Era impotente contra el tiempo. Lo que te muestra la peculiaridad es infalible. Nicteye se esforzó mucho en cambiar cualquiera de los futuros que vio y nunca tuvo éxito. No había nada que él pudiera hacer. ¿Qué pasaría si mirara hacia el futuro de Eri y solo viera más muerte? Su risa se volvió maníaca cuando se dio cuenta de lo débil e indefenso que todavía era. Pero el tiempo siguió pasando y llegó el día siguiente. Le dio a su hija un pequeño beso en la frente y se retiró a su habitación para que ella no tuviera que ver sus reacciones a lo que fuera que viera. Cuando vio a una Eri que parecía tener 30 y tantos años, comenzó a llorar de alegría. Era una mujer adulta con penetrantes ojos rojos pero una sonrisa amable. Su pequeño cuerno se había convertido en una cosa enorme que se curvaba detrás de su cabeza y seguía así hasta que hizo 2 círculos completos con la punta cerca de su barbilla. Se puso de pie con confianza y parecía irradiar poder mientras lo miraba directamente a los ojos. Hola papá. Él cayó hacia atrás en estado de shock, ella no debería ser capaz de hacer eso. Sé cómo. ¿Cómo puedes verme? Me he vuelto omnisciente y mi habilidad para manipular el tiempo es completa. Algo tan pequeño como verte mientras miras a través del tiempo es un asunto insignificante para la diosa del tiempo. ¿Qué carajo real?
Tenía sentido que ella pudiera interactuar con el tiempo más que la mayoría ya que tenía una peculiaridad del tiempo, pero ¿cómo mutó hasta el punto de una destreza divina? Se rió a carcajadas. He estado esperando mucho tiempo para poder hacer esa broma, décadas de hecho. Levantó una hoja de papel laminado. Escribiste lo que dijiste y cuando para que pudiera responder a tus preguntas, y estoy seguro de que tienes muchas ya que esta es solo la segunda vez que miras hacia adelante, sin mencionar que he leído tu versión de esta conversación muchas veces, tratando de ensayar para esta conversación. Hizo todo lo posible para robarse a sí mismo. Realmente moriré en 6 años. Ella suspiró y se puso triste. Sí, papá, lo haces. Ojalá hubiéramos podido cambiar eso y haberte dado más tiempo, pero nada funcionó al final. Y créeme, intentamos muchas cosas. ¿Por qué no pudimos? Parecía que me quedé allí y dejé que me dispararan. Es difícil leer tu tono solo por lo que escribiste, pero puedo suponer que estás enloqueciendo en este momento. Así que trata de calmarte un poco y déjame explicarte. Recibir un disparo no es lo que te mató, no en mi opinión. Seguro que es lo que detuvo tu corazón, pero no es por eso que moriste. Eso no tenía ningún sentido en absoluto y él dijo como tal. Ella suspiró profundamente y se secó una lágrima. Ha pasado tanto tiempo pero todavía duele, ¿sabes? No hay exactamente una guía sobre cómo decirle a tu padre que ya está muerto que va a morir. Se detuvo a pensar por un momento. No creo que decirte esto arruine el tiempo ni nada, ya que lo descubrirás ya sea que te lo diga o no. Estás enfermo, muy enfermo, y te causaría una muerte larga y dolorosa. Así que decidiste que dejar que los héroes te mataran sería mejor para ti y para el mundo. El público recupera la fe en los héroes nuevamente y obtienes una muerte rápida. Sacudió la cabeza, negándose a creer lo que estaba escuchando. No, eso no puede ser, no estoy enfermo en absoluto, e incluso si lo estuviera, siempre podrías rebobinarme antes de que lo estuviera. ¿Qué es lo único que no puedo rebobinar? Hizo una pausa mientras la pregunta y sus implicaciones se asimilaban. Recuerdos. No puedes rebobinar la mente, mi peculiaridad me está matando. Ella lloró en silencio mientras asentía. Conoces esos dolores de cabeza que has tenido pero no sentiste la necesidad de preocuparte. Él asintió lentamente, olvidando que podía verla pero no al revés. La mente no fue hecha para almacenar tanta información. Si solo tuvieras una memoria perfecta, estarías bien, pero combinado con la lectura de la mente y la lectura de la memoria, era demasiado. Como tu cerebro no podía crecer, simplemente seguía cada vez más denso. Pero tener grupos cerebrales súper densos es realmente malo, como un tumor cerebral malo, pero el tumor es un grupo súper denso de memoria. Las lágrimas también comenzaron a fluir por él, y la única forma en que podría haber vivido era perder todos mis recuerdos. Tengo que elegir entre vivir como un amnésico o morir como yo mismo con mis recuerdos de las personas que amo. Ella asintió de nuevo. Creo que puedes adivinar lo que elegiste. Hizo una pausa. Espera, ¿y si me deshiciera de la peculiaridad, eso retrasaría el crecimiento, no? Sí, técnicamente podrías. Pero eso no lo eliminaría, y ya te está matando. Ella suspiró profundamente, sin mencionar que One for All es una peculiaridad complicada. Tu peculiaridad original y One for All están unidos, no puedes deshacerte de uno sin el otro. Es por eso que All for One nunca podría tomar las peculiaridades de usuarios anteriores. Sin mencionar que aún necesitarías borrar tus recuerdos, no hay forma de que puedas permanecer cuerdo con tantos recuerdos sin una peculiaridad de memoria para manejarlos. Así que eso fue todo. Su única forma de sobrevivir sería esencialmente volver al día en que Kachan murió. Sin peculiaridad, impotente y sin recuerdos de nada de lo que había hecho. ¿Podemos hablar de otra cosa ahora? Si tengo que morir, al menos quiero escuchar sobre mi pequeña niña. ¿Estás feliz con tu vida? Ella asintió y se secó las lágrimas. Sí, papá, lo soy. Tengo una familia increíble y los quiero mucho. Tengo algunos hijos y son muy lindos. Miró su reloj. Ese es el tiempo que tenemos, pero hablaremos de nuevo pronto, ¿está bien? Bueno, pronto para ti, la semana pasada para mí. Los viajes en el tiempo son raros. Volvió a mirar a los niños peleando mientras salía de la memoria. Vio a Eri corriendo hacia él con una mirada preocupada.
¿Estás bien, papá? Tu nariz está sangrando de nuevo. Sacó un pañuelo y se limpió la sangre que no se había dado cuenta que se estaba acumulando. Sí, no te preocupes por eso, princesa, estaré bien. Se puso las manos en las caderas e hizo un puchero. No es justo que llegues a saber todo lo que pienso, pero aún así puedes mentirme cuando estás herido. Él le dio una sonrisa triste, lo sé. Te lo diré eventualmente, solo que no creo que esté listo para eso todavía. ¿Se está muriendo, no? Él la miró en estado de shock. ¿Qué te hace pensar eso? Sigues sangrando, pero no me pides que lo arregle, así que supongo que no puedo. Además, sigues asegurándote de que sepa cómo defenderme y enseñándome cómo funciona tu trabajo. Se siente como tú. Me estás preparando para vivir sin ti. Él la atrajo en un fuerte abrazo y la sostuvo cerca, lo cual fue una respuesta suficiente para que ella entendiera. ¿Cuánto tiempo? Me quedan 4 años. Lo siento mucho. La noche se llenó de lágrimas y disculpas porque las cosas no iban mejor. Pero haría todo lo posible para apoyar y amar a su familia encontrada hasta su último día.